get install y -y. Ahora, ¿por qué le coloco -y? Recordemos que como eso va a ser en tiempo de creación, cuando yo actualizo o instalo, él me va a pedir confirmación de instalar o no ciertas actualizaciones o ciertas extensiones. Como nosotros no podemos interactuar en ese momento de instalación o de creación de la imagen o del contenedor, tenemos que decírselo acá en el archivo Dockerfile, por eso le coloca -y. Ahora le decimos que me instale ciertas extensiones de PHP que voy a necesitar. ¿Cuáles son? Las siguientes. Vamos a necesitar el MySQLi, PDO y PDO MySQL. Eso lo vamos a necesitar para poder trabajar los comandos y las sentencias SQL para MySQL. ¿Listo? Adicional a esto, necesitamos también dar unos permisos especiales de reescritura. ¿Por qué? Porque recordemos que Laravel, cuando nosotros creamos rutas, entonces esas rutas de cierta forma no existen dentro de alguna carpeta en Laravel. Entonces, lo que hace Laravel es reescribirlo como para poderlo redireccionar ya sea al controlador que va a manejar dicha ruta. Entonces, eso como para que lo tengamos claro. Después de esto, algo que yo hago es darle permisos a la carpeta www. ¿Por qué? Porque es que también Laravel en algunos momentos necesita crear unos archivos log, necesita crear algunos archivos en el storage para almacenar datos y almacenar de pronto imágenes que alguien vaya a subir, de pronto su proyecto. Y de esta manera evitarnos esos errores de permisos. Es mejor hacerlo aquí de una vez y ya con eso nos quitamos el problema. Listo, ya tenemos lo básico para que nos funcione bien el proyecto. Listo, el proyecto de Laravel. Regresamos al archivo de Docker Compose. En el archivo de Docker Compose seguimos adelante ahora con la configuración directamente del proyecto o de nuestro servicio de Laravel. Lo que vamos a colocar aquí es la construcción y vamos a decirle en dónde o cuál es el contexto. El contexto es el lugar donde va a encontrar los archivos necesarios para hacer la instalación. Yo le digo que en esa misma raíz y que el Dockerfile que vamos a necesitar lo encuentra en ese contexto y se llama Dockerfile. ¿Listo? Que es el que acabamos de hacer. Después vamos a crearle el puerto. Vamos a asignarle un puerto para que podamos acceder a él desde afuera. Vamos a colocar el puerto 8200 e internamente ya el puerto que tiene Laravel es el puerto 80. Bueno, en este caso el puerto de PHP, porque recordemos que trabaja con un Apache, o sea que el puerto interno es el 80 para poder acceder directo a, a nuestra aplicación. Después de esto, recordemos que también necesitamos crear persistencia de los datos, persistencia de los archivos y también cuando hagamos cambios en el archivo o en la aplicación no tengamos que bajar el proyecto completamente, sino que lo podamos hacer entre comillas en caliente. O sea, lo monto los cambios y automáticamente se va a ver reflejado ya en el contenedor y no tengo que bajarlo y volverlo a subir. Para eso se crean estos volúmenes. Entonces yo voy a crear unos volúmenes y el primer volumen que yo voy a colocar es el sample prop, el cual lo voy a reflejar en la carpeta var www. Recordemos que Laravel tiene dos carpetas. Tiene la carpeta public, que es la que debe ir cuando lo subimos en un servidor normal, pues la carpeta también se llama public y debemos subir también el archivo, el resto de archivos en la raíz directamente, no dentro del mismo public. Entonces, primero lo que está por fuera, lo colocamos ahí, dentro de www. Ya, lo que necesitamos después en el sample prop es la carpeta que se llama public y la vamos a colocar dentro de var www html. Aquí dentro del contenedor que estamos utilizando es allí donde debe ir todos los datos
de la carpeta pública, todo va ahí internamente. Y va a haber persistencia de datos. Ahorita vamos a ver algo muy chévere, y es que si ustedes miran, yo en mi proyecto no he creado las carpetas ni de database, ni la carpeta, bueno, esta sí, porque es la del proyecto, esta sí se va a ver, pero la carpeta de database no se va a ver. Ahorita, ¿qué pasa? Cuando yo ejecute este, este Docker Compose para que me cree todos los archivos, me va a crear automáticamente los volúmenes y se va a ver reflejado ahí. ¿Listo? Y ahorita les voy a mostrar cuando se ejecute. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a crear los new words. Los new words va a ser este mismo que tengo yo aquí, pero cambiando algo. Vamos a cambiar la dirección IP, que en este caso sería la 10. ¿Listo? Ahora, muy importante, la dependencia, de quién depende este servicio. ¿Qué es lo que pasa? Yo siempre coloco que cuando yo creo el desarrollo de Laravel, perdón, ahí me disculpan, dependa primero de la base de datos, o sea, que se cree la base de datos y que después, ahí sí, me cree el servicio de Laravel en este caso. ¿Para qué? Para evitar conflictos a futuro. Entonces yo le digo que me coloque un depend on, y ¿de quién va a depender? De Laravel, debe que aquí me aparece. Entonces el primero va a crear primero la base de datos, queda todo listo y me entra a funcionar lo que sería ya el Laravel que estoy instanciando en este momento. Ya después de haber terminado con todo esto, ya lo único que me queda es confirmar los volúmenes. ¿Cuáles son los volúmenes que voy a confirmar? El sample, prop y el database para la base de datos. Ahí ya estoy creando, estoy confirmando esta carpetica a la raíz para que me guarde todo, y estoy confirmando el sample prop. ¿Listo? Bueno, no le coloco más nada. Ahora lo que necesito terminar de configurar es las redes. Las redes para que se puedan comunicar entre ellas sin ningún tipo de problema. Entonces vuelvo y confirmo networks. ¿Cómo llamé la red? La red se llama Laravel Prop Net. Seguimos con la configuración. ¿Qué driver va a manejar? Pues el driver que vamos a manejar va a ser el Bridget. Después sigue el IPAN, la configuración de red. Él va a tomar por default este. Y adicional le creamos el config. Con el config vamos a crearle lo que sería la subnet, que en ese caso sería 172.21.100.0/24. Este es un par para configuraciones de red. Para más información de esto, pues yo la verdad les digo que averigüen un poquitico. ¿Listo? Por eso no van a tener ningún problema. Listo, ya tengo la configuración. Pero hay algo muy importante que debemos hacer nosotros aquí. Y es crear un archivo llamado Docker Ignore. ¿Para qué? Para ignorar ciertos archivos que no queremos que se tengan en cuenta en el momento de la construcción y no me generen basura. Entonces yo lo que hago es crear un archivo llamado Docker Ignore, y aquí voy a colocar ciertos archivos que no quiero que me tenga en cuenta. ¿Como cuáles? Por ejemplo, dentro del sample prop hay un archivo de Git que normalmente a veces cuando crea los proyectos de Git, lo bloquea ciertos archivos cuando uno va a subir. Docker también, cuando crea el archivo, tiene en cuenta esto y me ignora, por ejemplo, a veces suele pasar de que me ignora el vendor. ¿Listo? Entonces, por eso lo hago, más que todo por seguridad. A veces pasa, a veces no pasa. O sea que puede que a ustedes no les pase, pero por seguridad yo creo este archivo. ¿Listo? Hasta ahí vamos todo bien, tenemos todas las configuraciones y todo va a funcionar bonito. Pero nos falta algo adicional, y es que después de que ustedes crean el proyecto, ustedes necesitan comunicar Laravel a la base de datos de MySQL. Entonces, este ya no funciona con